En esta tarde, noche, vamos a comenzar con el estudio de una nueva parte de la Escritura. Vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a compartir, vamos a empezar a ser bendecidos, a bendecirnos unos a otros a través de la primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan, vamos a estar mencionando algunas de las características de este apóstol. Vamos a comentar algunas algo del contexto histórico, bíblico, en el que se encontraba la iglesia a la que fue escrita esta carta, para poder comprender por qué le escriben de esa manera. Y cuando escribimos una carta siempre debemos o hemos de tener un propósito. Así sea solamente saludar, pero puede ser para comunicar alguna intención en el corazón, puede ser para llamar la atención de alguien, puede ser para felicitar, puede ser para exhortar, puede ser para regañar, pero siempre se tiene con un propósito. Entonces las cartas, la escritura fue puesta ahí por el Espíritu Santo, por hombres que hablaron, que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, pero con un propósito, y un propósito que se cumplía en dos tiempos: en el tiempo inmediato para quien recibía la carta, para quienes leían la carta, pero también que ha tenido un propósito, y así obra el Señor, así obra Dios a través de todos los tiempos hasta el día de hoy. Esta misma carta que escribió Juan en su momento bendijo, exhortó, confrontó, desafió a hijos de Dios, descubrió mentiras, herejías de gente que se estaba reuniendo con ellos y estaba sembrando discordia y estaba desviando hacia doctrinas falsas, y ha servido a lo largo de todo este tiempo hasta el día que nos alcanza hoy. Y primera de Juan servirá, hermano, para bendición para todos nosotros. Entonces, voy a pedir que en este sábado y en los siguientes 2 sábados, si el Señor lo permite, estaremos abordando lo que es la introducción. En esta parte, la introducción, y probablemente me alcance el tiempo para lo que es el versículo 1 de Primera de Juan, y los siguientes 4 versículos estaremos estudiándolos en los próximos 2 sábados que nos reunamos con usted. De modo que quiero pedirle, por favor, que vaya conmigo a la primera carta de Juan, Primera de Juan, y el capítulo 1, y me sigue con su vista, por favor. Y dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio. ¿Ya está ahí conmigo? ¿Ya está ahí conmigo? Gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Bien, hermano, esta es una carta en la cual estoy seguro que el Señor, conforme a su palabra, va a cumplir sus propósitos en nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Tanto en lo individual, cada persona, cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada hija, pero también como iglesia. Esa carta tiene el propósito de guardar, de cumplir el propósito eterno de Dios. De modo que las expectativas que como iglesia hemos de tener para esta carta deben ser altas, hermano, como cualquier otra palabra, pero de manera especial con Primera de Juan. De manera especial con Primera de Juan. Estoy seguro que para muchos hermanos esta carta ha representado tanto de la vida en Cristo. Ha representado tanto y es quizá una de las cartas que en diferentes porciones ha sido más memorizada por la iglesia. De modo que yo le invito que mantenga alta su expectativa, lo que usted espera recibir de parte de Dios a través de esta palabra. Y que nos desafíe, que nos confronte como individuos, como congregación, porque en esos términos está escrita. Y le damos gracias a Dios por esta palabra infinita, por esta palabra que no cambia, por esta palabra infalible, por esta palabra que es suficiente para cumplir en nosotros el propósito eterno. Es un estudio que traerá sin duda bendición nuevamente. Yo le invito para que con su corazón, con su mente preparados, nos vengamos a edificar unos a otros con esta palabra en todas las semanas que nos restan para el estudio de esta carta. Un estudio que va a bendecir, un estudio que va a confrontar, un estudio que sin duda va a edificar, un estudio que también va a derribar. Sí, que va a edificar, pero que también va a derribar, va a destruir. Y ahorita me va a entender por qué le estoy diciendo, por qué va a destruir. ¿Y qué es lo que va a destruir? Y va a decir gloria a Dios. Es una carta que junto con la bendición y el confrontarnos y el edificarnos va a afirmarnos, pero también va a desengañarnos. Que va a depurarnos como iglesia y como individuos. De modo que somos llamados a revisar de qué estamos hechos, para poder afirmarnos o para depurarnos y desechar las cosas que en nosotros no sean eternas. No sean eternas, porque lo que no es eterno es eternamente inútil. Ya se lo había dicho 2 o 3 ocasiones. Afirmarnos, depurarnos, limpiarnos, y un llamado, como quizá no lo encontremos probablemente en escasas porciones, otras porciones de la Biblia, a santificarnos. Un llamado a la santidad. Es una carta, hermano, donde usted y yo no vamos a encontrar, escúchelo bien, no vamos a encontrar colores grises. O eres o no eres. No es el casi eres. El por poquito me persuades a ser cristiano.
no es el qué tan cerca puedo estar de Cristo para ser salvo o qué tan lejos puedo irme de Cristo para dejar de ser hijo de Dios. ¿Eres o no eres hijo de Dios? No se anda con medias tintas y es algo por lo que tenemos que darle gracias a Dios. Es una carta que va a describir mucho de lo que hemos podido presenciar hace unos momentos con mi hermano Josué, que me antecedió en el uso de la palabra. ¿Conoces a Dios o no lo conoces? Porque el que conoce a Dios se le nota. El que no conoce a Dios también se le va a notar. ¿Tienes vida o no tienes vida? De modo que algo que lo caracteriza entonces es eso de ser radical. No estar con medias tintas. También encontraremos en esta carta, hermano, un alto contenido doctrinal. Doctrinalmente está cargada de teología, aunque la mayoría podemos describirlas como frases cortas, parecieran frases aisladas, a veces como desconectadas una de otra, pero no se desespere ni lo tome a la ligera, porque es con un alto contenido teológico, doctrinal, que es demandante. Es demandante. De modo que quien se atreve a leer la primera carta de Juan, y usted y yo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y le voy a pedir un favor entre paréntesis, haga el esfuerzo por leer cuando menos una vez al día toda la carta de primera de Juan. Una vez al día, toda la carta de primera de Juan. No es mucho, no es mucho. Hágalo. Será muy bueno para usted. Tiene un alto contenido doctrinal, un alto contenido teológico, por eso despierta y debe despertar en nosotros una expectativa alta por la palabra de Dios. Es demandante, es una palabra demandante, es un lenguaje intenso, sencillo, que nos afirma, nos cuestiona a todos en nuestras conductas. Si bien es cierto que pareciera que es una carta que fue escrita con el propósito de guardar la iglesia de conductas heréticas, de herejías, que en su momento casi todo lo hemos querido encerrar como gnóstico, o ese movimiento filosófico de aquel tiempo que tenía algunas características y que ya tendremos oportunidad de estarlas mencionando cuando menos para que usted las conozca, pero que no tienen solamente un carácter histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que son importantes de mencionar y de estudiar y de reconocer y de evidenciar. No porque tengan solamente un carácter histórico, porque eso les pasó a los hermanos que vivían en ese tiempo, porque hasta la fecha y hasta el día de hoy, disfrazado de algo que se menciona por ahí como la ciencia cristiana, ha venido alcanzando hasta nuestros días esas tendencias heréticas que llegan contaminando a la iglesia. Y ellos enseñan, ellos dividen, ellos cuestionan la divinidad de Cristo, de modo que al Cristo que ellos proclaman o dicen enseñar, o en el que dicen creer, no es el mismo Cristo de la Escritura, no es el Dios de la Biblia. Por supuesto, no es el Evangelio que estudiamos en esta congregación. Entonces, tiene ese propósito de enseñar, de preparar, de prevenir a la iglesia que estaba en aquel tiempo, pero sigue con un carácter tan práctico y tan vigente hasta el día de hoy.
Y entonces uno de los propósitos es contrarrestar pensamientos herejes, falsos maestros, falsas enseñanzas. Y estos, hermano, le digo, hasta la fecha siguen amenazando y atacando a las iglesias del Señor. Primera de Juan nos da a conocer, por supuesto, que si hay una primera es porque hay una segunda, ¿verdad? Cuando menos hay una segunda. Pero en este caso también hay una tercera. Y que el escritor es Juan, el mismo que escribió el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Escribió también primera, segunda y tercera de Juan, pero que además escribió también el Apocalipsis. De modo que es un hombre que mantiene esa pureza doctrinal, esa cercanía con el Señor, como ese apóstol amado que se menciona tanto en el Evangelio de Juan, el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús más amaba. ¿Sí lo recuerda con esas frases? Ese es el mismo que está escribiendo aquí, que se mantuvo tan cercano a él, que se mantuvo tan cercano que podía escuchar el latir de su corazón. Podía ver probablemente, lo más seguro, las facciones de su rostro cuando él predicaba, cuando él se enojaba, cuando él reprendía, cuando él enseñaba, cuando él mostraba su misericordia y su compasión. Estoy seguro que Juan pudo ver el amor reflejado en el rostro de Cristo cuando miró a aquel joven rico, o cuando su rostro fue mojado por lágrimas cuando estaba ante la tumba de Lázaro, o cuando se acercó a aquella viuda que transportaban a su único hijo, a su hijo que había muerto, y le dijo: no te preocupes, y le devolvió el hijo a la vida. Un hombre, Juan, que no por su capacidad humana, sino por la instrucción del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo, le fue dado el escribir nuevamente el cuarto evangelio, primera, segunda, tercera de Juan, unas cartas llenas de amor, pero también de mucho celo. Unas cartas que van a ir llenas de tanta preocupación y amor por los hijitos, pero también que les dice en la cara a aquellos herejes que son hijos del diablo. Este es el hombre que escribe esta carta, que junto con su hermano en sus inicios, el mismo Jesús los llamó Boanerges, hijos del trueno, porque cuando menos en 2 ocasiones mostraron ese carácter agresivo, ese carácter fuerte, incluso ese carácter un poco hasta podemos calificarlo como envidioso, cuando le pidieron junto con su hermano y su mamá que si podían ellos sentarse al lado de Jesús en el reino. Pero un hombre que fue tratado por el Espíritu Santo y se convierte en el portador de esta preciosa carta, primera de Juan, que nos ocupa a usted y a mí. Fue escrita en Éfeso, de modo que fue ahí donde fue escrita. Se dice que la iglesia tuvo que mudarse, tuvo que moverse a Éfeso por cuestiones igual de persecución. Entonces, en el año 90-95 después de Cristo fue cuando fue escrita. Es una carta, hermano, que tiene un carácter familiar. ¿Qué quiero decir con que es familiar? Cuando él habla de una manera tan amorosa a la familia, es como una carta de un padre a sus hijitos que están en el mundo. Es un escrito entonces que mantiene una intimidad dentro de la iglesia. De modo entonces, hermano, que
si nosotros tomamos algunas partes del Evangelio de Juan, lo cual está completamente permitido porque es el mismo que escribió Primera de Juan, podemos ver que en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, vaya conmigo por favor, Evangelio de Juan capítulo 20, y vamos a ver cuál era el propósito de haber escrito el Evangelio de Juan. Y dice el capítulo 20 de Evangelio de Juan y verso 31, desde el 30 dice, ¿ya está ahí conmigo? El que tiene Biblia, ¿ya está ahí conmigo? Y el que no tiene Biblia, acérquese con un cristiano que le preste la Biblia, por favor, no se crea. Está ahí, verso 30 del Evangelio de Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales, ¿ya está ahí? En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas, hermano, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué fue escrito el Evangelio de Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el propósito. Para que la gente que no cree pueda creer. Lo que está escrito en el Evangelio de Juan es suficiente para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, es decir, los que no creen, leen y luego creen, tengan, ¿qué dice? Vida en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Ese es el propósito del Evangelio de Juan, aunque a nosotros nos ha servido para tantas y tantas cosas, pero uno de los propósitos es para que los que no creen, crean y creyendo tengan vida en su nombre. Bien, si esto es una invitación para que usted y yo entremos a la casa del Padre y vengamos a ser hijos de Dios, el Evangelio de Juan tiene ese propósito y para que creamos en Él y por eso mismo hemos sido salvos. En esta carta, en esta primera de Juan, usted ya entró, ya está dentro. Ahora ya está dentro, ya es parte de la familia de Dios. Ahora se le escribe primera de Juan. Ya no es para los que no creen. Primera de Juan a veces la usamos mucho para evangelizar. Pero es una carta que es para la familia, para la intimidad, para leerse ahí con sus hijos, entre los hijitos que me rodean en esta tarde. Es para usted y para mí. Y es para que nos sintamos en nuestro propio hogar, cerca del Padre, en comunión con los hijitos, con los hermanos. Y ahora somos hijos de Dios, dice, volvamos a Primera de Juan. ¿Para qué se nos escribe Primera de Juan? Primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios. ¿Ya lo tiene? ¿Ya está ahí? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Nos preguntamos luego los hermanos unos a otros. O los papás preguntamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Pues aquí no dice, aquí también nos dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se nos manifiesta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo no sé lo que voy a hacer después, pero yo sí sé que le voy a ver a Él cara a cara y que voy a ser semejante a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios a los hijitos. 5:13. Un propósito que ya se mencionará cuando pasemos por ahí en el estudio de la carta, pero dice el 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que ¿qué?
¿A quiénes les fue escrito estas cosas? A los que creen, a los que ya están dentro de la casa, a los hijitos que ya están integrados a la familia de la fe. A los que creen. ¿Para qué? ¿Para qué les escribe esto el Dios y Padre? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que hay una cosa, hay muchas cosas, hermano, que el Señor quiere que sepas. Pero hay muchas cosas que el Señor quiere que tú sepas y que no ignores. Cuando escribe el apóstol Pablo dice, no quiero hermanos que ignoréis, no quiero hermanos que ignoréis esto, también quiero que sepas esto, también quiero. Y dentro de esas cosas que usted debe saber es que usted tiene vida eterna. Que la vida que el Señor le ha dado no es para un rato, no es para estos días, no es para este tiempo, sino que es una vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es una carta íntima, es una carta de intimidad. Y entonces el verso 20 termina casi diciéndonos ahí que nosotros estamos en el verdadero. Hay pocas cosas que podemos o que puede la gente de nuestros tiempos, y hay poca gente que puede sostener que sabe algo y que lo sabe con certeza. Hasta ahorita los movimientos filosóficos que nos han alcanzado se caracterizan porque no hay una verdad absoluta. La gente ya pasó de creer en todo a no creer en nada y a decir que todas las verdades que se conocían o que se han conocido son verdades relativas, que lo que es verdad para este grupo no es verdad para este otro, pero que todos tenemos la verdad o que todos podemos tener esa verdad. De modo que ese relativismo insano que nos ha alcanzado y que ha caracterizado nuestros tiempos, usted y yo escapamos de eso porque nosotros afirmamos que hemos conocido a alguien que es la verdad, a alguien no solamente que tiene la verdad, sino que es la verdad absoluta, que siempre ha sido, que siempre es y que por siempre será. Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el verso 20 casi termina el apóstol diciéndonos, pero sabemos, mire, y hay algo que usted y yo podemos estar seguros. Y que usted y yo no nos debe temblar la voz cuando usted y yo tengamos que decir, sabemos, yo sé. Y no me mueven de esta verdad, porque no, esta verdad no depende de mí. Yo dependo de esta verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el Hijo de Dios ha venido. Y hago un alto estrepitoso si quiere, porque es una de las verdades más grandes que usted va a poder proclamar en su caminar cristiano. Que el Hijo de Dios ha venido. Es la encarnación. Es la encarnación del Dios eterno que ha existido siempre, que no tuvo principio de días, ni tendrá final de días. Es el Dios que no fue creado, es el Dios que no necesita nada, ni a nadie, en ningún momento, y que no necesita ser perfeccionado porque Él es perfecto, que no necesita ser complementado, que no necesita ser enseñado, que no necesita ser aconsejado porque Él es omnisciente, porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso. Ese Dios se hizo carne, Él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí vemos entonces, hermano, a un Juan preocupado por la verdad, preocupado por el amor y preocupado por el verdadero significado del creer. 3 palabras que si enumeramos cuántas veces se escribieron, tanto en el Evangelio y en las cartas, vemos que son muy reiteradamente usadas por el apóstol.
De modo que es hacia donde está enfocado su corazón, hacia el conocer la verdad, el conocer el amor, el verdadero amor de Cristo, el verdadero amor de Dios. Y todo lo que implica el amor de Dios, y todo lo que implica la verdad de Dios, pero todo lo que implica el creer. Como le decía, Juan escribe para estabilizar entonces una situación amenazante, destructora de la fe, y que es un ataque a la verdad, y esos ataques no se han detenido hasta el día de hoy. Juan escribe para reafirmar y para ampliar verdades teológicas, doctrinas teológicas, y de ahí yo me iría todavía más específicamente a la cristología, porque es la doctrina de Cristo la que es más atacada en los tiempos en los que Juan estaba escribiendo a la iglesia. Es un escrito que ensalza el amor y ensalza la necesidad de poner en práctica las convicciones. Hermano, poner en práctica. No, la palabra de Dios no es para entenderse intelectualmente solamente, aunque es un paso necesario para comprender las verdades teológicas y las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la gracia. Hemos de entenderlas intelectualmente, pero no es suficiente tenerlas solamente en nuestro intelecto, conocerlas, sino vivirlas, ponerlas en práctica, en su día a día, en su cada día, en su comunión, en su relación con sus hermanos. De modo, hermano, que el fundamento de la vida cristiana, es una relación personal con Cristo. Un cristiano no se hace por entrar por esa puerta, ¿verdad que no? Un cristiano no se hace por traer una Biblia debajo del brazo. Es más, un cristiano no se hace cuando alguien más le empieza a llamar hermano, ¿verdad que no? Un cristiano se hace cuando por gracia del Espíritu Santo le es revelada su verdadera condición espiritual delante de un Dios santo. Y que hay un Dios santo. Y que odia y aborrece el pecado. Y que ese hombre está cargado, lleno de pecado, muerto. Y cuando en esa condición ese hombre, por la convicción del Espíritu Santo, viene al arrepentimiento, entonces, dice la Escritura, el Evangelio de Juan capítulo 1, son nacidos no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne, de sangre, sino de Dios. Así nacen los hijos de Dios. Y a ese hijo de Dios, en algún momento de la historia, y para burlarse de él, se le empezó a llamar cristiano, que significa Cristos chiquitos. Pero que nosotros nos gloriamos porque nos llamen así. Entonces hemos revisado de manera muy rápida lo que es el contexto de la carta. Ya comentamos que los cristianos se enfrentaban peligros, dificultades. Eso no es nuevo, ¿verdad que no? Eso usted y yo los hemos enfrentado y los estamos enfrentando, y quienes vengan después de nosotros van a seguir enfrentando peligros y dificultades como iglesia. En un mundo ateo, en un mundo pagano, donde se adoraba el sexo, estamos hablando de hace 2000 años y ya el sexo era algo que la gente honraba incluso. Y lo practicaban con una liberalidad y de una manera que usted pareciera que está viviendo en el año 2025. Donde la gente que no conoce a Dios vive haciendo lo que bien le parece. Costumbres licenciosas, vestimentas reveladoras, prácticas incestuosas, el odio, homicidios, muertes, lascivias, iras, contiendas,
disensiones, costumbres licenciosas, pero que ante todo eran amantes de la sabiduría. Éfeso, dentro de lo que es el contexto geográfico también, ocupaba un lugar dentro de lo que era la filosofía griega, de modo que eran muy amantes de la sabiduría. Entonces podían practicar lo peor que podían hacer ante nuestros ojos como hijos del diablo, pero además mantenían un amor por la sabiduría humana, una exaltación del hombre, un reconocimiento por el conocimiento, y de modo que exaltaban al hombre por el hombre y exaltaban al hombre por sus habilidades. Esto no es nuevo, entonces, desde aquel tiempo la humanidad ya estaba así. Son las mismas tendencias, son los mismos pecados, es lo mismo. Juan estaba preocupado por el verdadero cristianismo, porque dentro de las iglesias había hijitos de verdad que eran de la familia de Cristo, pero también había otros que se hacían llamar hijitos y que mostraban un conocimiento alto, un conocimiento avanzado, y que si los ponían al frente, le aseguro que les daban una cátedra a lo mejor de muchas cosas que eran mentalmente entendidas, intelectualmente comprendidas, pero no las vivía. Y ellos eran los que se exaltaban por conocer más que todos los demás hombres. Era en el primer siglo, y aquí, hermano, la iglesia ya sufría de desánimo. Era el primer siglo. Estamos hablando que la carta se escribió en el 90-95, de cuando el Señor nació en esta tierra. Y la iglesia ya había caído en una monotonía, en un aburrimiento, en un desánimo. Había perdido la frescura, la vitalidad, la novedad, la emoción de lo que es la fe cristiana. Pero mucho más agravado por la influencia de estas filosofías. Juan pide a la iglesia entonces, le ruega a la iglesia ocuparse de lo que es vitalmente importante, ocuparse de lo eterno, ocuparse de las cosas que realmente deben ser importantes para un cristiano. Ocuparse de lo que hace vivir al cristiano algo real, y destaca, hermano, las manifestaciones del verdadero cristianismo. Por eso, esta carta nos va a llevar de la mano para reconocer evidencias de la verdadera vida espiritual. Evidencias. Y esas evidencias nos van a servir para que como iglesia y como individuo estemos deshaciéndonos de las cosas que son madera, heno y hojarasca. ¿Dónde ha escuchado usted esas palabras? Sí, en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Vaya conmigo, por favor, porque tiene relación incluso con con la disciplina dictada hace algunos momentos en este lugar. Porque en la iglesia y en usted en su vida hemos de detectar la madera, el heno y la hojarasca. Mire, 1 Corintios 3, y está hablando del servicio cristiano y la recompensa. Y en el verso 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿ya está ahí conmigo? Oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Dentro de la iglesia hay personas que han venido a ser no piedras vivas, sino trozos de madera, trozos de heno y alguna hojarasca. ¿Qué pasa? ¿Se ve bonita? Que puede verse bonita por un tiempo, pero que no es incorruptible. Que si pasas el fuego por sobre este tipo de materiales, es de todas que se va a quemar. De modo que la labor, hermano, que la iglesia hace es tan importante, porque es mejor que en este momento se le diga a una persona: no hay evidencias de vida en ti. Estás hecho de madera, estás hecho de heno, estás hecho de hojarasca. Y no, eso sí sería criminal de nuestra parte, dejarlo que siga. Dejarlo que siga y que pasen los años. Y que pasen otros 7 años. Y que llegado el momento, él tenga que enfrentarse ante ese Dios todopoderoso y santo. Y cuando sea pasado por el fuego, no queda nada de esa persona. Es mejor ahorita decirle: tu profesión de fe no es respaldada porque no hay frutos. Y les aseguro que más de una ocasión escuchamos y nosotros mismos nos hemos dicho: hombre, hace 3 años que vienes a buscar fruto, pero no hay. Dale chance a otro año. Vamos a regarla mejor. Vamos a abonar la tierra. Vamos a podarla, vamos a limpiarla. Como le dijeron al Señor. Y si no, la tumbarás después. Pero hermanos, somos llamados a glorificar el nombre del Señor. Y las vidas que así se conducen, formadas en madera, heno y hojarasca, solo sirven para vituperar el nombre de Cristo. Y es mejor que aquí, en esta tierra, en este tiempo, llevarlos a una verdadera, con la obra del Espíritu Santo, llevarlos a una convicción de pecado y un verdadero arrepentimiento y un verdadero nacimiento, un verdadero nuevo nacimiento, que sean personas regeneradas adorando a Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado. No hay otro propósito para la iglesia. La iglesia no fue hecha para que se vea bonita, aunque ha de verse bonita. La iglesia no fue hecha para que se escuchen bonitos los cantos, aunque han de escucharse bonitos los cantos. La iglesia no fue hecha solamente para ser un adorno en las colonias, porque en la mayoría de los lugares donde la iglesia cristiana se siembra, se planta, pues no somos bien vistos por los vecinos. La iglesia fue puesta para proclamar la verdad del Evangelio y mostrar a través de nuestra vida la obra que Dios en su amor y misericordia está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso alabo a Dios por la disciplina en la iglesia. Entonces, hermano, esta carta nos va a ofrecer una vara con la que hemos de medirnos. Y yo le vuelvo a hacer la invitación: léala una vez al día por las siguientes semanas, por favor. Una vez al día. Y mídase con ella. Y si algo incomoda, vaya a Dios, ahora que hay tiempo. Y si el Espíritu Santo le muestra que no ha nacido, vaya y póstrese delante
de Dios y reciba de Él el perdón de pecados. Es aquí donde podemos poner a prueba nuestra fe cristiana. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos irá? Hermano, cuando nos ponemos enfrente de esta palabra, ¿cómo nos va a ir? ¿Estamos viviendo, reflejando y manifestando esta verdad, esta justicia, ese amor? ¿Estamos reflejando al que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí? ¿Estamos dando a conocer la verdad del Evangelio? Que sea el Señor, hermano, confirmando a los creyentes en el verdadero cristianismo. Que sea el Señor trayendo la seguridad sobre la vida eterna a todos aquellos que han creído en Él. Y que sea Dios a través de su palabra dándonos estas evidencias de esta verdadera vida en Cristo. No es diferente en el sentido de la reverencia esta carta, hermano, pero hemos de acercarnos a ella con mucha reverencia, con mucho respeto y nuevamente con una alta expectativa. Vamos a identificar en ella una primera parte donde se nos enseña cuáles son las características de la conversión real y verdadera. ¿Cómo es un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo es? En una segunda parte podremos ver evidencias de una verdadera conversión evidenciada en los deberes de los creyentes para con los creyentes, en su relación que el Hijo de Dios tiene para con los otros hijos de Dios. Eso se llama comunión. En la relación que Él guarda con las cosas de este mundo, en la relación que Él guarda con las doctrinas de Dios. Y la tercera retoma el tema de las evidencias y desarrollará y traerá seguridad de salvación para todos aquellos que estemos siendo medidos con esta vara y siendo conformados a lo que es el carácter que aquí se nos está enseñando. En el tiempo que me resta, espero poder agotar lo que tengo con relación al versículo 1. Vaya conmigo, Primera de Juan 1:1. Y yo espero que algunas cosas que se me escapan en el contexto podamos abordarlas en los siguientes 2 fines de semana. Es tan importante poner atención en el primer versículo, hermano, porque los primeros versículos, las primeras frases de esta carta son tan importantes para entender las que siguen y los capítulos siguientes y poder entender la esencia de la carta, los propósitos y poder comprenderlos y saber que en ellos hay estas verdades eternas. Juan se refiere a Cristo y no se refiere solamente al Salvador como persona, sino se refiere a todo lo que Cristo representa. Cuando Juan habla de Cristo, habla de todo lo que Cristo representa. Oficios, títulos, atributos. ¿A qué me refiero? Los oficios de Cristo como profeta, sacerdote, como rey. Los títulos de Cristo como Hijo de Dios, como el Salvador de este mundo, como el Cristo, el Mesías. Y sus atributos, que son meramente los mismos atributos que se le han atribuido al Padre, son los mismos que representan, identifican y caracterizan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Juan dice hemos visto la verdad,
Estamos hablando de la verdad acerca del Salvador. Estamos hablando de la verdad acerca de la expiación, la verdad acerca de la conversión. Estamos hablando de que hemos visto a Cristo, está hablando de la verdad. De modo que, al igual que usted, y espero que en esto nos identifiquemos usted y yo, cuando usted dice, he encontrado al Señor, ¿alguien lo ha expresado de esa manera? Yo sí, he encontrado al Señor. El Señor me salvó, el Señor me perdonó, el Señor me hizo hijo de Dios, el Señor me tomó y me hizo su hijo. ¿Qué estamos queriendo decir? He encontrado al Señor, podemos decirlo, pero eso ya incluye todo, hermano. No es solamente, no significa únicamente me estoy congregando en una iglesia. No, significa que usted ha nacido de nuevo. Cuando usted dice, he encontrado al Señor, o el Señor me ha perdonado mis pecados, ¿qué implica todo esto? Implica, he encontrado la salvación al caer bajo la convicción de pecado y arrepentimiento ante Dios. He creído en el Evangelio. Eso es lo que significa decir que usted es cristiano. He creído en el Evangelio. He caído de rodillas ante sus enseñanzas. Me he sometido enteramente a Cristo y he sentido el poder transformador del Espíritu Santo. Podemos decir esto en una sola frase: soy cristiano. A lo mejor la mayoría de la gente en el mundo no lo entiende, a lo mejor la familia que usted tiene aquí en este mundo no alcanza a entender que usted se hizo cristiano, pero que implica todo esto. A lo mejor se expresan de usted, pues parece que se volvió loco. De repente cambió su forma de hablar, de repente cambió su forma de vestir, de repente empezó a salirse los domingos por la mañana, que iba a una iglesia cristiana, quién sabe qué hacen ahí. Pero le cambiaron hasta la manera de hablar. Ellos no saben todo lo que pasó. Pero usted y yo sabemos, y el Señor sabe lo que ha hecho y lo que hará con usted. Por su gloria, para su gloria y por su misericordia. De modo, hermano, que vamos a encontrar en este primer capítulo una conciencia sensible a la santidad como una señal característica. Y ahí voy a dejar hasta ahí estas evidencias. Pero una conciencia sensible a la santidad. Usted sabe qué tan santo es el Señor y su santidad no se ha podido agotar en su estudio, pero usted sabe cuánto le falta para llegar a ese nivel. De modo que usted es consciente de cuánto nos falta para ser santos como Él es santo. Esa conciencia de santidad es una evidencia de vida espiritual. Por supuesto, la que sigue, un absoluto sometimiento a la palabra inspirada por Dios. Le damos y la reconocemos como máxima autoridad en nuestras vidas y conductas. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De eso es de lo que Juan nos va a hablar. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Comienza igual que el Evangelio de Juan. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿y el verbo qué? Era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Entonces, esos principios, esos comienzos, es igual, es el mismo autor de la carta y está hablando de las cosas que siempre han sido, de lo que siempre ha existido. ¿Qué es lo que siempre ha existido? Dios, porque Dios no tiene principio ni tendrá fin. Lo que era desde el principio, de eso es de lo que Juan nos va a hablar.
En Juan 8:25, cuando le preguntan a Jesús, ¿tú quién eres? Y Él les dice, pues yo ya les he dicho desde el principio. Eso no significaba que Jesús ya les hubiera dicho antes quién era Él, sino Él les está diciendo, no quiere decir que se los hubiera dicho antes. Él declara aquí que Él es coherentemente la inmutable expresión de su propia enseñanza y testimonio desde el principio, y que es la inmutable encarnación de su doctrina. De ese mismo ser eterno, de ese Dios omnipotente, de ese Dios que habita la eternidad, de ese Dios es del que está empezando a hablar. Y es tan importante tener esta conciencia de quién es Dios, hermano, para poder entender todo lo demás que se desprende de Primera de Juan. Santiago nos dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Está hablando que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, le menciona Santiago, en el cual, en Él, en Dios, en Cristo, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa eso? Es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. El Dios que ha prometido salvarle, Él le va a salvar. El Dios que ha prometido guardarle, Él le va a guardar. El Dios que ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que dice, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es ese mismo Dios que no va a cambiar. No es que se lo prometió y a partir de mañana ya no está con usted. No, el Dios que lo prometió estar con usted siempre va a estar. Los hombres fallan. Los hombres mienten, los hombres engañan, los hombres aparentan cosas, pero Dios no tiene que fingir nada. Él es el mismo desde ayer, ahora y por los siglos, dice la palabra de Dios. Ese es el Dios omnipotente, el Dios que no cambia, es la inmutabilidad de Dios. El Dios esencial, la excelencia no creada. Ese es Dios, que había sido desde el principio, desde la eternidad, que es igual que el Padre y que finalmente se manifestó con la naturaleza humana. Ese es nuestro Señor, para salvación de los pecadores. Ese es nuestro Señor. Él no cambia. Probablemente en un día soleado usted puede disfrutar del sol en todo su esplendor y de repente se atraviesan nubes o se atraviesan tierra o se atraviesa algún otro objeto que puede temporalmente ocultarle a usted la vista del sol. ¿Pero eso significa que el sol cambió? No, el sol es el mismo. El sol es el mismo. Los que cambiamos fuimos nosotros. Nosotros luego decimos, se metió el sol, se tapó el sol ya no brilló, el sol no calentó, etc. Pero el sol es el mismo. Esas variaciones corresponden a nosotros, a nuestros ojos, a nuestra percepción. Así de inmutable y más es nuestro Dios. Lo que nosotros podemos llegar a cambiar, las sombras que nosotros podemos llegar a ver o a representar, son cambios de nosotros, no de Él. Él no cambia. Él es el mismo. Y lo que es el sol, hermano, para la naturaleza, para quienes estudian la biología, el estudio de la vida terrenal, el sol representa una gran bendición, porque sin sol no habría vida. Eso mismo nos representa Dios a nosotros en gracia, en providencia, en gloria, pero infinitamente más. Pero infinitamente más. Ese es nuestro Dios que no cambia. Solo quiero terminar diciendo algo sobre la inmutabilidad de Dios. Que esa inmutabilidad
al igual que la nube que escondió a los israelitas del ejército egipcio, ¿sí sabe dónde estoy hablando? Esa nube que se levantó para ocultar a los israelitas y a los egipcios, tiene dos lados. Tiene un lado oscuro y tiene un lado claro. Al pueblo de Israel, a los israelitas les representó salvación, promesas cumplidas, preservación, gracia, misericordia. Pero para el pueblo egipcio, lo que representó fue destrucción. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. El mismo Dios que cumple promesas. Es el mismo Dios que cumple amenazas. Esa es la inmutabilidad de Dios. Si Dios dice que no tolerará al impío, no lo va a tolerar. Que si no te arrepientes de tus pecados, serás lanzado al lago de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Más vale que le vayas creyendo. Así como Dios ha dicho que Él nos guardará de todo mal, que Él confortará tu alma, que Él te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, Él lo hará. Pero también, si no te arrepientes, Él cumplirá lo que está dispuesto a hacer con aquel que no se arrepiente y cree en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.